Hola, no se escucha por Meet. Para los equipos de salud de los distintos lugares y niveles que tiene la provincia. ¿Sí? Bueno, el tema de hoy trasciende los tiempos, ya por el tiempo estival, digamos, del invierno. Es muy importante por la cantidad de casos, como decía la doctora en un videíto que se ha replicado en esta semana, la cantidad de muertes que lleva la intoxicación con monóxido. Y justamente pensamos en el doctor Luis Quintero porque es un médico que hace toxicología en adultos en el Hospital San Roque. ¿Sí? Ellos ahora en el trajín de la reunión se van a encargar de presentarse, ¿sí? Y contarnos cómo es su trayectoria, cómo fue su formación y, en cierto modo, también si hay alguna legislatura, hay alguna legislación, me corrijo, que esté acompañando toda esta temática. Bueno, también recordarle a los compañeros de la agrupación unos tips que nos han pasado la gente que está haciendo prensa ahora en nuestra agrupación, con la idea de replicar cada día los distintos videos que hay en las distintas redes como Instagram, YouTube, y bueno, saludo a los compañeros que están desde el Meet, ¿sí? Que sea una buena reunión y muchas gracias por la presencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel, bueno, por la presentación. Eh, bueno, un placer nuevamente, doctora. La segunda vez que nos encuentra este año, digamos, acá en La Carrillo, en nuestra casa. Nos dio la charla ella de drogas de abuso y, bueno, los estragos que provocó el carfentanilo en la provincia de Buenos Aires. Hace poco más de 2 meses o alrededor de 2 meses fue la charla. Sí. Y hoy, bueno, nos va a hablar de la temática intoxicación por monóxido de carbono, que es, como la doctora ya nos adelantó, es muy frecuente en nuestro país, en el mundo, y provoca muchas muertes. Entonces, y nosotros tenemos muchos casos, tanto en niños como en adultos, y a través de los años siempre estamos estudiando y viendo las actualizaciones para darle la mejor atención a los pacientes que nos llegan a las guardias. Bueno, la doctora, yo sé que es conocida, conocen, digamos, sus pergaminos, recordarle nada más que, bueno, médica cirujana, especialista en pediatría, en toxicología y salud pública, es magíster en drogodependencia y salud pública, presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de la provincia de Córdoba y vicepresidenta de la Sociedad de Ambiente de Iberoamérica. También es docente de consulta en la Universidad Católica, ex directora del curso de posgrado de toxicología y, y bueno, era exactamente ex. Y bueno, ah, mm, dejo en sus manos que nos ilustre con la charla. Bueno, gracias. Hola, ahora sí. No se escuchó nada de lo otro. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a la agrupación por segunda vez para poder capacitar y educar. Y esta imagen y esta primer power que yo puse tiene un significado, porque cuando empezamos en el año 2018 a hacer la alerta toxicológica en salud, que se unió provincia y municipio, el que propuso y el que guió esto fue en ese momento secretario de salud y hoy nuestro ministro, el doctor Cardoso, que avaló y seguimos trabajando con las ambulancias del 107, de la municipalidad y de la provincia. ¿Cómo? De tal forma que uno puede sacarle sangre, ver el paciente y se derive, se sabe si es grave, mediano o de mediana gravedad o no hace falta que se interne. Entonces esto era importante para no sobrecargar los hospitales. Eso es una de las cosas. Pero
Esto no se puede llevar a cabo solo si no hay leyes. Y por eso es que en este momento el presidente, y antes de la legislatura el doctor Oscar González, hizo el proyecto de ley número 15.563-114 con la campaña provincial del monóxido de carbono, y sobre el cual también dijo la importancia que era en los edificios poder tener los detectores de humo, que eso podría salvar muchas vidas. Se hizo una conferencia en la legislatura con todos los legisladores de la provincia y se discutió esta temática, donde muchos de los legisladores se enteraron de este problema, ¿sí? Porque a veces pasa desapercibido, uno se cree que la intoxicación de monóxido no va a entrar en ninguna casa o que no les va a pasar a cualquiera de nosotros, y sucede lo mismo. Esto no es de los pobres nomás, esto sucede clase media, clase alta, entonces tenemos que estar nosotros educados y prevenidos. La que sí. ¿Qué es lo que es el monóxido de carbono? Es un gas que no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. ¿Sí? Entonces no se puede detectar. Es muy difícil que lo podamos detectar. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando hay una intoxicación, los bomberos, ¿cómo entran? Agachados. ¿Por qué? Sube. Ellos siempre al abrir entran agachados porque es mucho más liviano que el aire, ¿sí? Pero lo que tenemos que recordar es que 200 casos letales hay por año, y la OMS dice que 6 partes por millón son tóxicas en periodos largos. A veces se acepta 8, pero si yo estoy en un trabajo, a ver, todo el tipo de trabajo que pueda producir una combustión incompleta o esto, no puede estar más de 6 partes por millón. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Porque hay que medir y hay que monitorear el aire. Si en esa fábrica no se monitorea, no vamos a poder saber si realmente están cumpliendo las normas de calidad para que ese trabajador pueda no tener problema el día de mañana. Muy bien, la que sigue. Y nosotros tenemos dos fuentes normales, que son los artefactos domésticos y aquellos que son los combustibles: carbón, leña, nafta, gasoil. ¿Y artefactos domésticos cuáles? Todos. A ver, tenemos estufas, tenemos calefones, tenemos braseros. A ver, nosotros hace 10 años no teníamos braseros intoxicados, no se veía. ¿Y cuál era la causa más común? El calefón o la cocina, cuando abrían el horno para calefaccionarse la gente, ¿sí? Pero hoy en día tenemos mucha cantidad de intoxicados con braseros. A ver, hay gente que uno no le puede decir, no use el brasero, pero sí que le puede decir, si quiere calentar el lugar, después sáquelo afuera, porque una sola brasa puede producir una intoxicación severa, ¿sí? Entonces, no se puede cambiar las costumbres del lugar, pero sí podemos decir, así se previene, sáquelo, que no se va a intoxicar, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos aparte? Bueno, nosotros también producimos y actúa como neurotransmisor el monóxido, ¿sí? Que lo tenemos que saber. A ver, es normal que en un individuo exista una saturación del 1 al 2%, que no es lo mismo en el fumador. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si un fumador se intoxica, yo le saco carboximoglobina, va a tener seguro un valor mayor que otro que no fuma. Entonces yo tengo que conocer esto. Si no lo conozco, raramente voy a poder actuar, ¿sí? Vamos al que sigue. Y no vamos a gastar todo el tiempo. Pero bueno, sigo hablando. Bueno, lo otro que es común y que ha pasado hace 2 años, y creo que también el San Roque los vio, fueron los equipos electrógenos. Sí, son buenos, pero si yo pongo en funcionamiento un equipo electrógeno que no tenga ventilación y cerrado, también me produce intoxicación. Todos aquellos aparatos que no se controlen entre 6 meses y 1 año producen intoxicación. Y yo les cuento, acá yo tuve hace 3 años, una médica, una colega que vino a la consulta porque hacía 3 años que estaba tratada por un psiquiatra. Las otras cosas no les voy a decir porque queda mal, porque estamos en internet, ¿no? Pero les voy a decir lo que se puede. Entonces viene y dijo, estoy cansada de ir a psiquiatras
y no me encuentran qué tengo. Entonces empezamos a estudiar cómo era la casa, con qué se calefaccionaba. Bueno, esta chica le hicimos el dosaje de carboximoglobina y dio positivo, porque ella cuando estaba en la casa sentía dolor de cabeza, malestar, salía de la casa y estaba bien. Entonces, como se había separado, el problema era un cuadro histérico, ¿no es cierto? Porque le faltaba un novio. Pero no era así, estaba intoxicada con monóxido de carbono. Se la trató y se la controló y se acabó el problema. Entonces, a veces hacemos malos diagnósticos, ¿no? Sigamos. Bueno, sí, porque si no es muy aburrido hablar sin... Vamos. También los motores de los automóviles. A ver, todos tienen ITB, la mayoría dice que tiene ITB, pero ¿cuántos vemos en la calle que siguen eliminando, no es cierto, humo? Y esos humos tienen monóxido de carbono. Está bien, entonces, en un momento se hizo un proyecto, alguien de epidemiología, y bueno, salió que estaba muy alterado el aire. Entonces, bueno, no se dijo, pero el aire estaba alterado por todo esto. Y si ustedes van a algunos barrios, por ejemplo, yo vivía antes cerca de Castrobarro, no había una cortina que no estuviera negra. Y eso es por la combustión y por todo el humo. Entonces, son cosas que a lo mejor un médico no entramos en los detalles, pero alguien que no estudia medicina es fácil decirle algunos tips como para que ellos se fijen si puede ser o no. Lo otro son los incendios. Los incendios son muy importantes, es una causa muy importante de monóxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Cuando yo en ese incendio quemo un basural o se quema plástico o se quema plaguicida, la intoxicación son 2 o 3 más. O sea, no es solamente el monóxido, sino todo lo que quema. Y los plásticos hay que tener mucho cuidado por los cianuros, ¿no es cierto? Igual que si se quema un poliuretano. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Porque el cianuro en media hora puede matar a una persona. El monóxido nos da tiempo de neutralizarlo con las máscaras de oxígeno, con la cámara hiperbárica o con el flujo. ¿Sí? Vamos. La que sigue. Bueno, no importa. Si demora, sigo hablando sola, total. Bueno, el monóxido, ¿sí? Bueno, ahí está. Esta es otra cosa que hay muchos que fuman de ustedes, pero bueno, fíjense en lo que tiene un cigarrillo. Cadmio, cobre, nicotina, metano, ácido acético, aparte del monóxido de carbono. Entonces, un fumador tiene un montón de esos productos dentro de su circulación. Por eso yo le decía, si se intoxica una persona fumador, va a tener el 5 al 10% de carboximoglobina. Y no es porque haya estado a lo mejor más expuesto, sino porque él va a dar un valor superior a este. Entonces, cuando tengamos una persona fumadora, tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Que va a tener un valor mayor. Muy bien. Y lo mismo ocurre con fumadores pasivos. Va a ser menos, pero aquel, si están fumando todo acá en esta sala, le hacen un dosaje a ustedes, van a tener un valor más alto que otro que no esté en la sala. Vamos al que sigue. Bueno, esto nadie lo tiene en cuenta. Otra de las fuentes de monóxido de carbón son, fíjense, los aerosoles, ¿no es cierto? Algunos quitamancha y los de pintura, que en su transformación dan origen al cloruro de metileno. El cloruro de metileno en la metabolización termina siendo monóxido. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Esto es más fácil en la fábrica que los tengamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aparte de esto, ¿cuáles son las sintomatologías que pueden producir? La exposición prolongada al cloruro de metileno menos de 8 horas puede producir niveles de 8% de carboxi. Entonces, yo le retiro sangre y voy a tener valores altos. Pasemos. Humo, cualquier humo por inhalación de humo puede producir quemaduras, como la parte térmica, puede consumir oxígeno y puede darme una hipoxia anémica, una hipoxia a nivel de los tejidos, ¿no es cierto? O ser irritante de las vías aéreas y darme un cuadro respiratorio. Pasemos.
No me voy a mover de acá. Bueno, la intoxicación por monóxido en general es inhalatoria, ¿sí? No es por otra vía que no sea la inhalatoria. ¿Cómo puede ser accidental? ¿No es cierto? Porque dejaron prendido y en mala combustión una cocina, un calefón. Puede ser laboral, como nos pasó en un lugar donde había varias cocinas y no estaban controladas y produjo una intoxicación mayor. Puede ser, como sucede mucho en los hospitales, en el hospital de urgencia, por intento de suicidio uno o por homicidio el otro. Esto es muy importante. Le quería decir esto. Es tan importante hacer el diagnóstico. Hace 8 años yo tenía un compañero peruano, médico, que su sobrinita se vino a operar de la garganta, ¿no es cierto?, de amigdalitomía. Una operación muy simple. Bueno, entró a bañarse, ella, sale del baño y cae en el hall. Él, al sentir el ruido, sale del baño y en posición de cuclilla empieza a reanimarla para que se despierte. ¿Qué se olvidó? De abrir las ventanas y abrir la puerta. Al otro día, cuando la mamá va a buscarla para ir a la operación, la encuentra muerta. A los dos, al tío y a la sobrina. Entonces, no nos da tiempo. Entonces, si nosotros pensamos, siempre hay que ventilar, siempre ventilar el lugar. Y primero abrir, ventilar y después entrar. Porque ha pasado que profesionales también han fallecido por no tener esta precaución. Y si pasa algo muy importante como un incendio y un humo, dejemos que trabajen primero los bomberos y los policías, que son los que más están adecuados y con los equipos protectores, y después vayamos nosotros. Es así, porque si no, nosotros quedamos en el camino. Pasemos. Voy a ir amenizando así con el caso para que no se abra. Bueno, una vez que entra, va a los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto?, el monóxido, se une a ciertas enzimas y también va a la mitocondria del hígado. Pero ¿esto de qué depende? No todos nos intoxicamos igual. Aparte de que cada uno tiene una susceptibilidad especial, o sea que no todos hacemos una parte grave o moderada, tenemos que ver cuánto hubo del tóxico en el lugar, si fue más rápido o más lento la absorción y la susceptibilidad de cada uno. Porque así como hay gente que hace más dolor con una cosa, con un problema que otro, así acá pasa igual. No todos hacen una intoxicación leve, moderada o grave. Pasemos. Pero, ¿qué pasa? Ahí entran, fíjense en qué bien, entra oxígeno, monóxido, va a la sangre, entra la sangre. Y ese es el color que ustedes van a ver normal en una persona que no esté intoxicada. Pero si le sacan sangre a uno que esté intoxicado, van a ver el color chocolate. Yo después les dejo todo. Entonces, ¿cuál es lo más importante de esta toxicidad? Es la falta de oxígeno, una, y la hipoxia y el daño a nivel celular. ¿Estamos? Entonces, estas dos cosas sí o sí las produce. Vamos. Y ahí, a ver, adelante. Esto es importante, va a la sangre. ¿Cuánto se fija la hemoglobina? 200 veces tiene afinidad por la hemoglobina. En cambio, el bebé y el feto tiene 250 veces. O sea, tiene más. Por eso es muy importante, ya lo voy a volver a repetir en el tratamiento, que si una embarazada llega con rubicundis de la cara, llega con un cuadro de intoxicación, aunque sea leve, hay que dejarla en observación y hacer un monitoreo para el bebé, porque ella puede estar leve, pero podemos tener problema el bebé. Hemos tenido casos que a mí me han consultado de las maternidades que han dado de alta porque estaba muy bien la chica y a las 4 horas vuelve con vómito, muy importante, y con mal estado general. Recién estaba ingresando todo el tóxico en su organismo, entonces dejémosla 4 horas en control y controlemos también al bebé. Entonces, ingresa la sangre, se fija, se elimina, ¿no es cierto?, por el monóxido respiratorio, solamente 1% va por el hígado. Casi todo es
por la parte pulmonar, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuánto tiempo está? Hay una intoxicación. Tengo esa pieza intoxicada, ese lugar, 4 a 5 horas, ¿sí? Puede estar. ¿Cómo hago para que salga? Entonces, si yo sé que una persona está ahí y atado 4 o 5 horas para yo poder, como dicen ellos, lavarlo, que eso es término mucho de terapia, ¿qué hago? Le coloco la máscara de oxígeno al 100%. Entonces me reduce el tiempo. Y ahora se usa el flujo mucho más. Y si no, en 20 minutos, en 15, 20 minutos la cámara hiperbárica. Pero esto hay que usarlo con mucho cuidado. El año pasado, me entero, nosotros tenemos un convenio ahí, desde la época del otro ministro, el doctor Chuy, se hizo un convenio, tenemos con la Cámara Hiperbárica, el Ministerio de Salud. O sea que no hay ningún problema, si el chico lo necesita, se puede ir a hacer la cámara hiperbárica, pero no podemos poner a cualquiera. No podemos poner con 10% de carboxi, movilizarlo y ir a ponerlo en una carboxi cuando con la máscara o con el flujo lo podemos sacar, ¿sí? Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Vamos, el que sigue. Bueno, acá lo que le decía, la vida media de la carboxi es 320 minutos y 250 se fija la hemoglobina fetal, y la isquemia que puede producir en el feto es por daño de presión miocardia, por vasodilatación periférica y por arritmias ventriculares. Vamos, que no los quiero cansar. ¿La que sigue? Bueno, esto para que les quede a ustedes es toda la explicación de los síntomas, porque no solamente produce la depresión, el coma, la cefalea, puede producir una acidosis láctica, que es lo que hace que no se pueda mover. Eso es lo que le pasó a mi compañero, no se pudo mover, estuvo en cuclilla, y eso es porque actúa sobre también los ácidos grasos insaturados. Entonces, acá tienen toda la explicación, que después la puede ver, porque yo les voy a dejar el pago, de por qué produce cada una de las lesiones, ¿sí? Vamos, si me pongo a hablar no terminamos con esto. Bueno, y esto es muy importante. Hay una epidemiología que es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tenemos que preguntar siempre cuando llega una persona intoxicada. A ver, ¿cuántos más que usted han tenido estos síntomas? De cefalea, de mareo, de malestar. Siempre son más de uno, ¿eh? Siempre son más de uno. ¿Y con qué se confunde? Con las enfermedades gripales. ¿O con qué se confunde? Con las intoxicaciones alimentarias. Hace 10 años, 11, fue terrible como nos llegó al hospital. 30 chicos de jardín de infantes, 4 y 5 años, que eran de una guardería. Todos estaban intoxicados con o la leche o algo que habían comido. Pero a ver, eran muy pocos los que tenían vómito y uno solo de los 30 diarrea. Entonces le dijimos, bájenlo, pónganlo en una cola y vamos a ver. Y empezamos a preguntar. Fue suficiente que abriera la puerta una maestra, colorada la cara y con dolor de cabeza, que dijimos, esto es una intoxicación por monóxido, seguro. Bueno, nos mandaban a decir, de donde lo derivaran, que le hiciéramos coprocultivo a todos, a los 30. Si no tenían materia fecal, ¿de dónde íbamos a hacer coprocultivo? Entonces, ven lo importante que es que hagamos una buena anamnesis. Le sacamos la carboxi, le pusimos oxígeno y los 30 se recuperan. Entonces, los padres que venían en auto, las ambulancias y todo, ya se quedaron tranquilos y se fueron. Por eso es importante un buen diagnóstico. Lo otro, la cefalea. Es un dolor muy importante. Los chicos más grandes dicen que le sienten como que el cuchillo se les clava. Ahora, un chico, un lactante, un bebé, no. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? Por el llanto. Un llanto muy importante, y después el cambio de color en la piel. Si de acuerdo a los estadios puede estar blanco, puede estar rojo o puede estar azul. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Y lo otro que a veces han dicho, se me murió el pajarito o se me murió el gato. Son los más sensibles. Entonces, si hay muerte de mascota, no pensemos en otra cosa, pensemos en monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cefalea, astenia, otros ven visión alterada. Todo esto es del monóxido de carbono. Yo ahí, pasemos a la otra. Y también a veces vienen con convulsiones.
Ya van a ver, porque está actualizado 2022 después, en un manual de toxicología del doctor Damín, le dijo el otro cuadro, pero es prácticamente lo mismo. 10 al 20, en los primeros día 20 es leve. Náusea, vómito, mareo, usted le pone un poco de oxígeno, ya está. El moderado de 30 a 40% está deshidratado, con taquicardia. El grave tiene más de 45 a 50%, ya ahí tengo que hacer TAC y puede entrar en coma. Y ojo que el 51 al 60% puede producir convulsiones, la acidosis y después viene la muerte. Entonces, nosotros, es importantísimo la carboximoglobina, saber sacarla a tiempo, apenas llega el paciente. Y por suerte, la mayoría de los hospitales lo hace. Y si hay dudas, para eso está también el Hospital de Niños y el Hospital San Roque, donde están los toxicólogos. Vamos. Ah, ¿no? ¿Viste? Bueno, hay toxicólogos en otros hospitales también, pero por suerte tenemos muchos toxicólogos en casi todas las provincias. Bueno, esto es un poco lo que acabo de hablar: cefalea, trastornos neuropsiquiátricos, encefalopatía, la cara de acuerdo a la cantidad, azul, roja, blanca, y también las flictenas posicionales, que empiezan las ampollas y las vesículas, pero son en los cadáveres, ¿sí? Como los cambios en los órganos, ¿sí? Muy bien. Respiratoria, edema agudo de pulmón. O sea, piénsenlo, porque a veces uno le dice que es otro problema y puede ser una intoxicación grave con monoxidil. Muy bien, pasemos. Porque esto ya lo dije, lo volvamos a pasar. Bueno, las quemaduras que se dan muy común, a ver, controlo la quemadura, pero también lo oxigeno, porque si no lo oxigeno, el monóxido sigue actuando, ¿sí? Eso ha pasado. Se ha quemado, dice, bueno, tratemos la quemadura y se olvidan de oxigenar al paciente. Muy bien. Renales, insuficiencia renales, y la mayoría puede producir hemorragia. Vamos. Este es el cuadro que ya se lo acabo de decir, es actualizado 2022, que está en el libro del Manual Toxicología de Damín, que por suerte nos han dado el permiso para escribir 3 capítulos ahí, así que bueno, parte de nuestro equipo está. Pasemos. Eso se los dejo a ustedes. Bueno, y esta es otra cosa que pasa y que nadie se da cuenta: el síndrome neurológico tardío, que es, ¿no es cierto?, una encefalopatía anóxica. Si yo no lo pienso, no lo detecto. ¿Y cuándo aparece? Algunos dicen hasta 40 días, pero en los nuevos libros y en la actualización 2022 hablan hasta de 120 días después. A ver, el paciente se dio de alta, ¿y qué pasa? La mayoría no vuelve. No vuelve a consultar a un clínico, a un hospital donde realmente lo atendieron por primera vez. Y entonces después empieza con alteración de la conducta, desorientación, extrapiramidalismo. ¿Y qué se piensa? Que es un problema psiquiátrico. Entonces lo mandan al psiquiátrico, ¿no es cierto? Pasemos, y entonces después hacemos, ¿qué tienen? Un 13% de estos pacientes presenta trastorno neuropsiquiátrico, un 30% de deterioro de la personalidad y el resto de la memoria. Entonces, tratado por un psiquiatra y por un clínico, cuando esto es el daño y la secuela producido por el monóxido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Todo paciente adulto que tiene una intoxicación grave o moderada grave, tienen que controlarlo. ¿Y cuál es el porcentaje? 50 o 75% es de los pacientes con síndrome neurológico se recuperan, pero estos son los que hacen el síndrome neurológico. Entonces, no podemos perder tiempo, ¿sí? Muy bien, vamos. Bueno, fíjense estas lesiones blancas acá, que también pueden ser leucoencefalopatía de Grinker, ¿no es cierto? Y alteraciones de la sustancia. Vamos. Yo tuve un caso en una clínica privada de adultos, que fue la vez que trasladamos de Quilpo un paciente, o sea, hubo 30 afectados en la cantera, que fue el Ministerio de Trabajo, fueron gente de Defensa Civil y fuimos con el ministro, que la primera vez que viajaba en helicóptero, que no quería ir, pero tuve que ir. En esa época
con el doctor Fortuny, fui con Andrés, uno de los bioquímicos. Y nos trajimos de allá un paciente gravísimo. Uno había muerto, 30 estaban con alteraciones, les pusimos oxígeno y mejoró, y hubo que trasladarlo y traerlo a Córdoba. Lo llevamos a una clínica. Cuando le hacemos la TAC, aparece una imagen lacunar así. Yo la fui a buscar y no encontré, que era por el monóxido. Le dije, hay que hacerle la cámara hiperbárica urgente. Pero no, ¿dónde lo leyó, doctora? Porque, claro, o sea, hace algunos años, ¿viste? No es como ahora que todo el mundo cree en los toxicólogos y todo. Bueno, la cuestión que después de insistir mucho con el médico de la clínica, lo llevó, fue espectacular porque el paciente estaba casi vegetativo, en coma. Hoy Pedro lo único que tiene es del interior, solamente se le duerme la mano. Después ligamos aceitunas, chanchitos y todo, ¿no? Pero gracias a Dios este paciente se recuperó, pero fue la actuación del traslado rápido y del accionar y de poder oxigenar a todos, ¿sí? Entonces, ojo que puede producir ceguera temporal y nosotros lo podemos diagnosticar con otra cosa, necrosis de glóbulo pálido, acidosis, y a veces se han encontrado en más de 36 años, ¿eh? No es solamente los viejos. Hacemos. Ya lo hago más corto, así. Bueno, ahí están las hemorragias y las alteraciones a nivel de la papila. Sigamos. Así después le damos tiempo para preguntar. Bueno, fíjense, en la primera ya están las manchas y acá con la cámara hiperbárica. Es bárbaro, pero ojo que no es para todo el mundo, porque podemos tener complicaciones si mandamos a uno que tiene 10% o 15%. Vamos, el que sigue. Bueno, ¿cuáles son los órganos de choque? Cerebro, corazón y pulmón. ¿Sí? Son los órganos más importantes. Y esto sí me tengo que acordar. Aquel que sufrió una intoxicación con monóxido, se cayó, o sea, tuvo un síncope y se levanta, no se puede ir a la casa. Eso es un síncope y esto se tiene que internar porque tiene que ser considerado grave. ¿Sí? Entonces, todo síncope tiene que ser considerado grave porque después lo mandan en la casa, le pasa algo en la casa y van a ser responsables ustedes. Y hoy hay un montón de pericias. Yo que hago pericia provinciales y federales, les puedo decir, lo que pasa es que nadie se entera, es como con los animales ponzoñosos y con otras cosas. Pasemos. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los más chiquitos. Los bebés los más chiquitos, los viejitos que reaccionan igual y las embarazadas. ¿Sí? ¿Y cuál es otro? Yo tengo que preguntarle cuando llega un intoxicado si tiene una enfermedad cardíaca o una enfermedad respiratoria, porque eso me va a hacer mucho más grave el proceso. Pasemos. Y acá están los diagnósticos. Nos confundimos con intoxicaciones alimentarias, con pseudogripales, con cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Con la histeria, que les conté el caso, ¿no es cierto? Con enfermedades de infarto, porque a veces dicen que le duele mucho el pecho. Y cuando le hacen electro y todo, no tiene nada. ¿Por qué es importante el diagnóstico? A ver, porque no tenemos que gastar recursos sanitarios. Si uno hace muy bien la pregunta, evita hacerle todo un montón de estudios, y más en los hospitales. Y uno a veces dice, no, le hagamos esto, le pidamos todo. ¿Y qué pasa a veces? Pedimos un montón de análisis que no significa nada. Y cuando nos traen los análisis no sabemos leer. Es así. Entonces pidamos lo que sea necesario y hagamos el estudio que sea necesario. Hacemos. Bueno, esto es muy importante. La carboxi ya dijimos con 50 es letal. ¿Y cuál es el caso sospechoso? Tengo una fuente y tengo una clínica que es compatible. ¿Cuál es el caso confirmado? Es aquel que tengo una carboximoglobina por arriba de los valores normales, el 50%. Y a ver, yo no sé, doctora, si esta fuente puede contaminar. Entonces, si yo tengo un intoxicado, ¿qué hago? Como hemos hecho, mandamos en Argas para que controle. Y en muchos lugares y en muchas casas de familia, inclusive una compañera que era nueva a la casa y estaba toda de madera, tenía una conexión que no correspondía. Y ella fue tratada un año con el hijo, nuestra compañera Laurita, por sinusitis. Ya no sabían qué antibiótico darle por el dolor de cabeza. Entonces,
es muy importante que preguntemos, si no estamos gastando recursos y estamos gastando elementos o antibióticos y haciéndolo resistente a algo que no le va a servir después. Vamos, el que sigue. Bueno, ¿qué internamos? Los que tienen trastorno de conciencia, los que tienen déficit neurológico, los que tienen trastorno de la visión, los que tienen rabdomiolisis, todo eso se tiene que internar, no se corrige ambulatoriamente. Vamos, la intoxicación leve, no les voy a decir todo, es solamente, primero la ABC, no pongamos, si no lo estabilizamos el paciente, después el oxígeno o el flujo directamente, antes de mandarlo a la hiperbárica, ¿sí? Carboximoglobina, antes de ponerle el oxígeno. ¿Sí? Y después hacemos todos los estudios. Moderado, ¿qué se suma? Examen neurológico, examen oftalmológico. Y puede ser la TAC, como el grave. Vamos, porque si les leo todo, se muere. Vamos, moderado y grave. Hacemos este que ya le dije. Todo esto hay que controlarlo, a la semana. Acá está. Ya va a mostrar Luis una alteración electrocardiográfica que es muy importante. Vamos. Bueno, esta es la cámara hiperbárica, de una plaza, de 2 plazas. Bueno, mis chicas, Sandra y las otras chicas han entrado a la cámara, yo no porque no puedo, tengo claustrofobia, pero salieron preciosas porque es muy buena para el cutis. ¿Sí? Esto, salieron preciosas. Esta cámara, aparte de mejorar la parte de monóxido, ha servido mucho con chicos, por ejemplo, la hemos usado en la nena que se le tuvo que amputar la pierna y mejoró muchísimo, y en los casos de diabetes. ¿Sí? Dije que quedaron lindas. Vamos. La que sigue. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado. No es una sola vez, sino son varias veces, pero también hay que hacerlo con un profesional capacitado. Por eso nosotros casi siempre se lo mandamos al doctor Teme, que es un maestro en esto, ¿no? Hay otras cámaras hiperbáricas, pero el convenio está hecho con el Ministerio de Salud, con él. Hacemos. Todo esto se los dejo para que después lo estudien. Bueno, ¿con qué está contraindicado? Con los neumotoras, si el tipo está en coma y con un respirador, no lo van a sacar el respirador y lo van a llevar, ¿sí? ¿Y cuál es la contraindicación? También la ruptura timpánica. Por eso, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir, le ponen el chupete para que haga la maniobra de Valsalva y esto para que no se le rompan los tímpanos. Entonces, a los que están adentro de la cámara también le dan o la leche o el biberón, porque es muy difícil tener una criatura. Uno grande se la tiene que aguantar sí o sí, pero los otros no. Hacemos. Entonces lo dijo todo. Bueno, entonces prevenir, mantener bien ventilado todo. Limpieza de los artefactos. No lo quiero hacer a los 6 meses, lo hago al año, pero lo hago. Lo hago porque siempre nos olvidamos, chicos, de esto. El calefón sigue siendo una de las causas más importantes porque no se controla la llama. No, pero la mía tiene un poquito rojo, tiene un poquito, no es poquito, tiene que ser azul y no tiene que ser rojo. Entonces, o es o no es. Entonces, ¿y a quién llamo? No a los maridos, no a los amigos y no a los parientes. Tiene que ser un gasista matriculado, porque hemos visto que todas las conexiones de algún pariente o algo terminan peor, porque hay más intoxicados. Entonces, para eso están los gasistas matriculados. Colocar detectores, que eso lo vimos, que hay un proyecto del doctor González. Pasemos. Regular también el tránsito, es muy importante. Esto, estamos calentando. Pero si la salida al exterior está tapada porque tiene nido de paloma o porque no se limpió, podemos tener muy limpito acá abajo, pero eso va a seguir eliminando monóxido de carbono. Vamos. Otra cosa, este es un gasista matriculado, hay que tener rejillas adecuadas, ¿no es cierto? No hacer clandestina los conductos y controlar todo el funcionamiento de todos estos artefactos. Vamos, la que sigue. Bueno, fíjense, esto se dice, pero muchas veces no se tiene en cuenta. Fíjense cuando vayan a la casa, detrás de la cocina, detrás de los calefactores, si tiene negro, porque no tiene por qué manchar la pared. Esto es el azul, ni rojita, ni anaranjadita, ni amarillita, es azul, ¿sí? Y bueno, y después dejar siempre una ventana abierta porque así vamos a estar seguros. Por más que pierda, si yo dejo una ventana abierta,
no se consume el oxígeno que tengo. Y tampoco que el otro día me contaron, poner agua, si yo pongo agua a hervir en un lugar para humidificar, después tengo que apagarlo cuando me voy a dormir, no dejar el agua. Y peor si le pongo eucalipto y mentol, porque mi abuela, me dijo mi abuela me ponía. Sí, a mí me han puesto tantas cosas, pero eso no quiere decir que esté bien, que algo no me haya quedado. A ver, el eucalipto produce broncodilatación, se abre, no hace este efecto. Es lo mismo que el mentol y puede producir convulsiones por el eucaliptol y por el mentol. Entonces, ¿cómo voy a poner a hervir eso y después se van a intoxicar? Yo lo viví con una hermana mía que era la más chica, recién nacida, yo era ya grande, qué sé yo, la había dejado mi mamá en el Moise y había puesto, vivíamos cerca ahí en Alta Córdoba, donde está el tren, el ferroviario, está lleno de eucalipto y tiene un perfume riquísimo. Yo no era médica, nada, el jovencito, qué sé yo, me dice, yo voy a poner lo que me dijeron, porque así la nena va a dormir tranquila, qué sé yo. Bueno, se fue a la cocina, nos fuimos nosotros. Cuando abro la puerta era increíble. Todo el techo quemado, negro, y la nena azul. Había consumido todo el oxígeno del eucalipto. La salvamos así, la Ale. Por eso debe tener mi hermana algunas cosas, pobrecita. Porque, bueno, la sacamos, pero se absorbió todo el eucalipto. Espero que no me escuche. Vamos. Bueno, vamos. Bueno, estos son los detectores que son tan importantes y no quememos los basurales. No se deben quemar los basurales porque siempre hay algún producto o algún tóxico extraño. ¿Vamos? Eso es más o menos lo que dice. Vamos, hay leyes con esto, es mucho lo que dije. Pasemos, a ver. Bueno, esta es vieja, como verán, porque el que era intendente de Altagracia, que hoy es ministro de gobierno, bueno, ahí fuimos a hablar a Altagracia y tuve la suerte que eran dos continuos a la sala y estuvieron los bomberos, los policías, así que fue una charla muy linda porque participaron todos. Por eso le digo que es vieja, porque era intendente en esa época. Vamos. Bueno. Yo paso rápido estos casos para que Luis después tenga. Línea, tiene 11 años, del hospital Barrio Ituzaingó, dio valor de 12,7%, oxígeno con reservorio. Eso, ¿ustedes lo mandan a hiperbárica? No, muy bien, por favor, porque no es valor para que vaya a una cámara hiperbárica. Sí, con oxígeno, sí, con fluido. Muy bien. Calefactor en la habitación, síntomas, cefalea y vómito. Carboxia 15, 4 horas. Último oxígeno bajo enseguida. O sea, no podemos hacer semejante iatrogenia y mandarlos a una cámara hiperbárica, ¿sí? Paciente de 12 años de Villa María, mellizo y hermana, que tuvieron 10%, el mismo caso, y el 20% que estuvo así. Se hice a la cámara hiperbárica, pero con el monóxido, con la tensión en el hospital, pudo superar el cuadro a las 4 horas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante si estamos pendientes de esto y no hacer una sobrecarga de elementos que no corresponden, ¿no es cierto? Usarlo los elementos, por más que tengamos convenio, no podemos hacer ese gasto con la cámara hiperbárica porque se nos ocurrió. Vamos. Bueno, y ahora, bueno, yo termino. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer cosas pequeñas, pero con amor, eso es muy importante. Entonces, todas estas cosas que podemos hacer y capacitar y enseñar, me parece que son importantes para poder construir un sistema sanitario fuerte y sólido, ya que Córdoba es la diferencia. Gracias. Bueno. Acá les voy a presentar un caso clínico que nosotros tuvimos en el Hospital San Roque, pero primero, bueno, de decirle a la doctora que, bueno, completísima la charla y digamos, muy ilustrativo todo, como siempre. Aprende mucho con sus clases.
Y decirles que, bueno, es la gran simuladora, la intoxicación con monóxido de carbono, da cuadros clínicos, digamos, que son neurológicos, cardiológicos, te confunden con cuadros gripales, infecciosos. Entonces es como que hay que tener una alta sospecha, ¿no? Para hacer el diagnóstico, y por suerte en los hospitales, digamos, cabecera de Córdoba tenemos para hacer gasometría arterial y gases venosos también, y medir la carboximoglobina y confirmar los cuadros. Bueno, este es un caso. Sí, la siguiente. Tenemos un chico, sí, 36 años de edad, hace 3 años aproximadamente fue el caso este, o en 2018, 3, 4 años, sin antecedentes personales patológicos, e ingresa a las 4 de la mañana, en la madrugada, un 26 de junio, por la guardia. Había sido asistido en el domicilio por el servicio de emergencia debido a que él llama por un cuadro de malestar, palpitaciones, mareos y una cefalea, digamos, lo craneano, una cefalea generalizada. Los síntomas habían comenzado a las 10 de la noche aproximadamente, y había seguido el cuadro con debilidad en ambos miembros inferiores y caída, pierde, digamos, la postura, o sea, hace un cuadro sincopal. El paciente, caída al piso de su propia altura, negó traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento en ese momento. El servicio de emergencia constató un cuadro de arritmia, más un síndrome confusional. Lo encuentran, digamos, afuera de su domicilio, él, porque él cuando llama, bueno, tardó el servicio de emergencia y se fue arrastrando y pudo abrir la puerta, un chico corpulento, digamos, físico importante, entonces pudo abrir la puerta y él quedó en el hall de entrada ya respirando aire ambiente. Entonces ahí es donde lo encuentra el servicio de emergencia. La siguiente. Bueno, en la guardia ingresa, bueno, refiere antecedentes de similares características, que había tenido palpitaciones, una lipotimia hacía 6 meses atrás, por eso después se presta confusión el cuadro un poco, y había sido valorado por cardiología y le habían hecho estudios, una ecografía cardíaca y una ergometría, que no había arrojado, digamos, ningún resultado anormal. Ingresó a la guardia ya con un Glasgow de 15/15, o sea, totalmente conectado el paciente, y negaba cualquier otra sintomatología. Los antecedentes personales patológicos no tenía hábitos tóxicos, también negaba, antecedentes quirúrgicos nada, una fimosis, y no utilizaba medicación actual cuando consulto. Siguiente. Ya terminamos, son 2 cuadros más. Bueno, en el examen físico encontramos que tenía una frecuencia cardíaca de 130, que ya van a ver los electros, una frecuencia respiratoria normal, estaba hipertenso, 170/110, afebril, nada neurológico, en la parte respiratoria saturando aire ambiente 98%, eso no debe confundir también para hacer una carboximoglobina, porque está midiendo la longitud de onda, o sea, del aparatito, el oxímetro de pulso, no nos sirve, digamos. Y el abdomen nada. La siguiente. El examen físico, cuando normal, pero sí la frecuencia cardíaca muy alta. Le piden un laboratorio con alta sospecha, digamos, en la guardia de la intoxicación por monóxido de carbono, porque, bueno, están acostumbrados a ver estos casos, porque el paciente es como que le había comentado que él a las 10 de la noche aproximadamente prende el calefón y se pone a estudiar, y se iba a dar una ducha para estudiar, porque la costumbre de él era estudiar de noche, y empieza con los síntomas posterior a haber hecho esto. Entonces, bueno, le piden el laboratorio de rutina y le piden carboximoglobina. En ese momento tenía 16%. Muchísimo más. Y había hecho un cuadro de síncope, inclusive con una arritmia. La siguiente. Ahí son las fotos de los electros. Las 4:55, ese electro. Y bueno, hace una taquicardia supraventricular. La siguiente. Ya termina, son 2 cuadros más. Le hacen, bueno, una intervención terapéutica, aparte de ponerle oxígeno, también con máscara reservorio, que es, uno le está aportando 15 litros por minuto al paciente, y digamos con una bigotera siempre entre 2 a 5 litros por minuto. Nosotros hacemos la máscara reservorio, que es la que más oxígeno aporta en un medio hospitalario, aparte de la cámara hiperbárica. Y bueno, le hacen adenosina, sin resultado, le hacen 6 miligramos y después 12 miligramos. La siguiente. Continuó el paciente con la taquicardia y le hicieron cardioversión eléctrica. Sin antecedentes, le hacen un choque con 100 joules y 200. Con 100 joules no sale, con 200, y después la respuesta de un ritmo sinusal sale con taquicardia sinusal.
Bueno, este caso es importante, digamos, para ver cómo un paciente con una arritmia, un paciente que tenía una susceptibilidad, porque no cualquier paciente, él lo había hecho hace 6 meses un cuadro similar, que obviamente se había estudiado, pero que no da resultados, digamos, en ese momento anormales, y después con una intoxicación con monóxido de carbono que, aparte, digamos, producir la hipoxia que produce, es muy dañino a nivel celular, tiene otros mecanismos, y bueno, le provocó la arritmia al chico después se siguió estudiando, dieron los resultados normales, ecocardiogramas, se repitieron Holter y fue este evento nada más, y después lo perdimos con la pandemia. O sea, La no primera vez más. tiene que haber sido también una intoxicación con monóxido por calefón, porque si no corrigió el artículo doméstico, y más si le dieron normal, seguramente ha sido. Por eso hay que controlar todos los aparatos de todas las casas, por favor, porque sería una vergüenza que después nos intoxiquemos nosotros, ¿no? Después de la clase. Bueno. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta a la doctora. Yo le haría una pregunta, doctora. En este año, ¿qué casuística se ha presentado ahí en el hospital de niños? Llegado el invierno, pero más o menos ahora debe haber un caso o dos, pero normalmente vemos 20 o 30 los años anteriores. Lo que sí se ha visto, yo no sé si por las preparaciones, por las capacitaciones que hemos hecho todo el año pasado en pandemia, en los 2 años de pandemia se capacitó tanto provincia como municipio, no solamente con esta temática, sino con cabinas, y los hospitales es muy importante porque están preparados. Entonces el diagnóstico es más fácil y entonces lo piensa. Si yo pienso que este paciente puede ser, yo ahorro tiempo y ahorro vida. Entonces por eso tal vez tengamos menos casos, no hubo casos de muertos, pero no nos olvidemos que ahora viene la peor época de invierno, entonces tenemos que estar preparados. Pero durante la pandemia hemos aprovechado a capacitar a mucha gente, tanto lo hicimos con la provincia y con la municipalidad, o sea que casi todos los hospitales están capacitados y preparados. Ahora se agregó alguna otra cosa, pero bueno, me parece que eso ha sido importante también para que en cada sector de cada hospital haya gente que pueda responder ante la emergencia, porque entra todo por emergencia, ¿no es cierto? Después llaman a los toxicólogos, pero en general entra por la parte de emergencia. Bueno, Doc, te conozco, la verdad que felicitaciones, la verdad que impecable, porque hiciste muy ameno un tema que no es tan ameno, pero salió espectacular. Primero, felicitaciones. Segundo, sí, como dices tú, yo creo que la sospecha es la clave, sobre todo en épocas ahora invernales. Y la pregunta en sí es concreta. Hablamos del tratamiento previo a la cámara hiperbárica, que sabemos que es un tratamiento que, aparte de tener indicaciones muy específicas, es un tratamiento que no es barato y que no lo hace cualquiera. ¿Cuál es el tema? El oxígeno. Hablamos del oxígeno, primero la máscara, alto flujo a 15 litros. No sé si tienes algo de bibliografía o experiencia con las CAFO que llegan hasta 40 o hasta 60 litros en adultos de flujo de oxígeno, que sí le hemos usado nosotros en neumonías en adultos, en COVID y todo el más, dio muchas respuestas. Dejo contestar a vos. Es como, a ver, no es por decir nada, pero el escorpionismo, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero de que se está preparando en la parte de terapia en los chicos, se aplicó una medicación correspondiente con prueba, hemos tenido menos muertos. Entonces yo creo que a medida que pasa el tiempo y los estudios y la formación de nuestros médicos, que cada vez es superior, y los conocimientos y los libros, como yo ahora le traigo, que se actualizan, hace que el sistema cada vez esté mucho más aceitado. Pero Luisito hoy me decía de lo bien que se resuelven los casos adultos con el flujo. No sé y no tengo la experiencia con lo tuyo, pero a lo mejor Luis ha tenido esto. Lo que hablábamos al principio, ¿viste? La capacitación, digamos, que se está haciendo y siempre, bueno, el estar estudiando permanentemente. Ya está, hay muchos artículos que están hablando del oxígeno alto flujo, porque te aporta. Sí.
porque todos los hospitales que tienen terapia intensiva de adultos de la provincia de Córdoba, todos tienen para poder hacer oxígeno alto flujo en adultos, ¿sí? Hay 30 hospitales que tienen toda la aparatología para hacer alto flujo en adultos en la terapia y en la guardia. Por eso por ahí preguntaba si antes de la cámara hiperbárica, si había experiencia que lleguen a 40 hasta 60 litros por minuto en cuanto al flujo de oxígeno. Bueno, entonces esta es una oportunidad ¿para qué? Para hacer un buen trabajo, porque nadie puede gestionar ni planificar si no tiene números. Entonces, si uno tiene buena respuesta en eso, uno puede decir, de ahora en más se hace tal cosa en estos adultos. Es una de las cosas que yo discutía hoy con otro tema y dice, sí, porque yo atiendo un montón y me hace falta más que... A ver, ¿cuántos atendes? A ver, nadie puede gestionar si no sabe cuánto tiene. Y por ahí nos decían, por ejemplo, con los escorpiones, que siempre, yo quiero que a mí me dé suero. Bueno, ¿cuántos atiende usted? Porque tampoco es bueno que se venzan los sueros. Entonces, no hay buena gestión si no se planifica. Y entonces, eso sería ideal, porque nos enseñaría a todos. Casi atendieron los médicos de la provincia y se evitó un 60% de intubar pacientes con neumonía COVID. Por eso lo que hablaba doctora del alto flujo, se me ocurrió que podía ser una buena propuesta, obviamente teniendo el basamento previo bibliográfico, ¿no? y científico, ¿no? No hacerlo así a buenas y tontas, ¿no? Gracias, doctor. Doctora, ¿hay alguna red de comunicación y entrelazada en toda la provincia? ¿Tiene la misma accesibilidad quien está en el interior a los que vivimos acá en la capital en cuanto a intoxicación de monóxido? ¿Y cuáles serían los contactos, ya que vamos por las redes, para que hagan promoción de los distintos servicios? Bueno, hace aproximadamente 9 años, cuando empezó el primer curso de toxicología, egresaron muchos toxicólogos y hoy están distribuidos en toda la parte del interior de la provincia. Tenemos en Río Cuarto, tenemos en Río Tercero, tenemos en San Francisco, en Villa María, hay otro en Las Varillas, tenemos en Jesús María, o sea que hay un montón de toxicólogos que están en distintos sectores, pero no solamente el toxicólogo, porque esto lo maneja muy bien el emergentólogo y está capacitado como para dar la primera respuesta. Lo que podría no dar es que necesite un hospital de tercer nivel que pueda, porque un paciente tiene coma o está muy grave, entonces que necesite el traslado. Pero muchos de ellos ahora, con el levantar el tubo y con los asesoramientos, pueden resolver in situ todos los problemas. Creo que estamos muy bien preparados y las ambulancias también para poder trasladar esto. Y yo les cuento que yo soy técnica, pero se lo tengo que decir también a veces las verdades. Cuando yo he necesitado trasladar un paciente intoxicado por algo o por un escorpión o por un daño y he pedido el avión sanitario estuvo. Entonces, eso también hay que valorar. Tenemos todos los medios para poder dar respuesta. Entonces, lo único que hay que hacer es llamar, asesorarse y trabajar en esto. O sea, no estamos solos. Yo creo que Córdoba hoy está muy bien preparada y sus médicos también. Tenemos un recurso humano exquisito que día a día se capacita, pero tenemos que seguir capacitando, tenemos que seguir apostando a la educación y a la capacitación. No es fácil. No es fácil porque hay que estudiar todos los días. O sea, uno cuando presenta un Power trae de todo. Va, viene, busca. Y bueno, pero lo importante es poder llegar a las universidades, llegar a la provincia y llegar a la municipalidad. Es así. Entonces, y llamar, y por eso yo estoy muy, muy contenta de venir acá cuando llaman a los técnicos, porque el sistema sanitario es de todos. Entonces, si podemos aportar un granito de arena, lo que estamos en los hospitales, porque las clínicas existen, pero no hay mejor recurso humano que nuestro hospital. Es así.
Bien, ¿y los contactos? Y los contactos es por red, todos los toxicólogos y todos los hospitales. A nosotros nos llaman por teléfono de todo el interior, a Sandra, a Ruth, a todos los que estamos, a Walter en Río Tercero está trabajando muchísimo con toda la parte, como saben que es de toxicología, también lo llaman, lo buscan. Entonces uno cuando ya sabe que tengo esta ayuda, bien, y no vienen solamente de los hospitales, ¿no? De clínicas privadas, no puedo decirlo porque está en internet, después cuando la apaguen, entonces, pero nosotros nunca decimos que no. ¿Una pregunta más? Bueno, no, ha sido bien explícito y bien representado en los cuadros de monóxido, de intoxicación por monóxido. Como es habitual, le vamos a pedir a integrantes de la agrupación, a Karina Garbales y a Mariana Van Ottengen, que hagan un presente a quienes nos acompañaron hoy, en nombre de todos los integrantes de la agrupación. Y les vamos a pedir que nos dejen un mensaje en nuestro libro de acta, ¿sí? Como es habitual en cada una de las reuniones. Sí. Bueno, y también recordarle esto de que sigan nuestras redes, que nos acompañen, que pongan los likes, el me gusta, comentarios, que le repliquen, porque eso hace que se extienda cada una de las comunicaciones que hacemos con gran esfuerzo desde acá. Que lo venimos trabajando a pulmón, como siempre decimos, de forma... Se cayó uno de los micrófonos. Eso tiene un costo. No, no, para nosotros. No, 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 no. No. Contarles que esta agrupación, a los que nos acompañan el día de hoy, que vinieron invitados por Nilda, que esta agrupación la hicimos entre todos, aportamos entre todos los meses, para el alquiler, para los servicios, y bueno, y que si quieren están invitados a ampliar, a participar en nuestro grupo, y con la idea esta de que venimos acompañados e invitados por alguien integrante de la agrupación. Es la idea en este momento de seguir creciendo en las políticas de salud y seguir acompañando a nuestro ministro de Salud. ¿Sí? Muchas gracias y nos seguimos comunicando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por participar con un caso, porque hoy tenía que moderar solamente. Nos dio digamos, la experiencia del hospital en la parte pública adulta. Eso es muy importante. Y bueno, muy bien. Los esperamos todos los martes a las 19:30 horas. Muchas gracias.